Bien, vamos a continuar con el repaso anterior, que era cómo crear cables usando curvas. Em, bien, bueno, para, para continuar con esto necesito un set, ¿vale? Algunos objetos en los cuales necesito implementar pues, esos cables. Hemos hecho cables con curvas de la forma más sencilla que hay, que simplemente añadiéndole geometría a esos cables, un poquito de extrusión y de bisel, y se nos queda pues una estructura cilíndrica. Y el segundo tipo de cable es uno más complejo, en el que utilizamos módulos como este pequeñito de aquí, este azul. Voy a cambiar la perspectiva para que me deje acercarme más rápido. Y este módulo repetido un montón de veces eh, y siguiendo la curva, en este caso la curva pues es solamente una guía, ¿no? Nos va a crear una manguera. Bueno, entonces, bueno, ahora vamos a esconderlo mientras hago el set de ciencia ficción que estábamos haciendo en clase, que era esa especie como de cápsula que podría servir como no sé, como una fuente de energía, como una especie de contenedor biológico, no sé, cualquiera de estos, ¿vale? Entonces os mostré dos formas de crear duplicados de forma circular, ¿no? O sea, hemos visto cómo podemos utilizar los modificadores en Mirror para crear copias en todos los ejes, en eje Y, Z y X. Pero bueno, hay otras formas de crear esa simetría radial. Vale, primero necesito crear un objeto descentrado. Voy a editarlo en modo edición. Bueno, pero primero vamos a aplicar cualquier transformación, rotación y escala que tengamos por ahí pendiente para que se nos quede nuestro objeto en rotación 0, escala 1. ¿Vale? Y ahora, en modo edición, no voy a utilizar las herramientas, los widgets más bien. Voy a utilizar los atajos de teclado porque en teoría esta parte ya la hemos visto en clase, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido. Entonces voy a utilizar los atajos de teclado para eh, colocar los objetos y hacer esto, porque realmente lo que nos interesa es cómo aplicar el tema de los cables a un set. Vamos a bajar esto aquí. Este incluso podría ir un poquito más para atrás. Grab Y. Vamos a extruir un poco aquí. Y vamos a coger una de estas aristas para bajarla un poco más. Algo así. Bien, entonces supongamos que yo quiero hacer ahora una estructura em, circular o semicircular que salga de aquí de una de estas caras. Vamos a utilizar un inset, algo así. Y quiero que de ahí salga una estructura semicircular hacia el nivel del suelo. ¿Vale? Entonces, esta herramienta que ya os mostré, que es Spin. ¿Vale? Entonces, esta herramienta que parece aquí un pie sin una rebanada o uno de esos contenedores de ese juego de mesa, donde hay como quesitos, no me acuerdo el nombre. Bien, esta herramienta nos permite extruir de forma circular tomando como referencia el cursor 3D, ¿vale? El cursor 3D que es este circulito de colores rojo, blanco, pues eso es el cursor 3D, que normalmente hasta ahora no lo habíamos usado.
simplemente estaba ahí en el centro de la escena y ahí es donde aparecían los objetos nuevos, ¿no? Cada vez que añadimos un objeto, pues aparece donde está el cursor 3D. Esa es una de las funciones de ese cursor. La otra es un punto de referencia para ciertas operaciones, como esta, por ejemplo. Bueno, vamos a poner esto en la vista lateral y podemos utilizar para desplazar el cursor 3D, pues nuestra herramienta de cursor 3D, que nos permite pegar el cursor 3D a alguna superficie o si pinchamos en un lugar donde no hay nada, pues simplemente se desplaza a esas coordenadas, ¿vale? Pero si pinchamos en otro lugar donde sí que hay algo, pues se queda pegado, ¿veis? Se queda pegado a la superficie, ¿vale? Ahora, para resetear la posición de ese cursor 3D, ¿vale? Si lo tenemos en cualquier lugar, podemos venir a el menú Mesh. Si estamos en modo edición, si estamos en modo objeto, pues será el menú Object, ¿vale? Que también está, ¿veis? El menú Object. Ahí también está Snap, que esas son las funciones que necesitamos, ¿vale? Otra vez en modo edición. En Mesh pues está también el menú Snap, que es el que nos interesa. Y aquí tenemos un montón de opciones, entre las cuales podemos llevar una selección al cursor, el cursor hacia una selección, el cursor hacia el mundo, el origen del mundo, que eso serían las coordenadas 000 de nuestra escena. Si pinchamos esto, pues se resetea. ¿Vale? Otra vez está ahí. De forma alternativa, también si sacamos la barra auxiliar, la sidebar, y nos vamos a la pestaña View, ahí tenemos, ¿veis? Las propiedades de posición y de rotación de nuestro cursor 3D. Entonces podemos moverlas. Si se va muy rápido esto, presionad la tecla mayúsculas o Shift, ¿vale? Y irá un poco más lento, ¿veis? Y me refiero a mayúsculas, no bloqueo de mayúsculas que os veo venir. ¿Vale? ¿Veis? Súper rápido, con la tecla Shift o mayúsculas presionada, ajuste milimétrico. ¿Vale? Y ahí podemos mover nuestro cursor 3D con un poco más de precisión. Bueno, pero a fin de cuentas si lo vemos desde lateral, pues con esta herramienta lo podemos colocar en donde queremos. Vamos a ponerlo, voy a probar aquí. ¿Vale? Bien, entonces, una vez teniendo el cursor 3D en el lugar donde creo que puede funcionar bien, y teniendo seleccionado la cara desde la cual quiero extruir, ¿vale? Voy a ir a Spin y ahora me toca ver en qué eje quiero extruir. Obviamente en el eje Z, tal y como está aquí, pues no me interesa mucho porque lo que va a hacer es extruir alrededor de ese cursor 3D, ¿vale? Pero alrededor de un eje vertical. Realmente hace esto. No me interesa pues para nada, ¿no? Eso ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues cambiar el eje de la rotación. ¿Cuál es nuestro eje? Pues si os fijáis en la posición en la que tenemos nuestro objeto, el eje X, el rojo, que es de izquierda a derecha, es el que nos interesa, ¿no? Esto ya nos interesa un poco más, ¿vale? Entonces vamos a hacer un control Z rápido. Y si os habéis fijado, la extrusión intenta darle la vuelta a este punto. ¿Vale? Vamos a poner esto un poco más abajo. Y volvemos a utilizar el spin. Tenemos esto seleccionado todavía. ¿Sí? ¿Vale? Intenta dar la vuelta a este punto. Ahora, control Z. Si os habéis fijado, tenemos 12 segmentos, que son estos, los steps o pasos. ¿Vale? Podemos bajarlos a la mitad. Ahí tenemos 6 segmentos, ¿vale? Entonces eso controla el número de segmentos de la extrusión. Luego veréis por aquí otra cosa que se llama Use Duplicates, usar duplicados. ¿Qué es esto? Vale, pues si lo tenemos inactivo, la función es la que habéis visto, una extrusión curva.
Si utilizamos los duplicados, lo que hace es copias de lo que tenemos seleccionado. En este caso solamente una cara. ¿Vale? No hay una extrusión propiamente dicha, simplemente es una copia o múltiples copias, tanto como los pasos que demos. ¿Vale? Control Z para atrás, quito duplicados que no me interesan ahora y repito la operación desde el lateral, simplemente para verlo bien. Sale algo así. Ahora bien, una vez que hago la operación, aún tengo la opción de redefinirla. Voy a quitar la transparencia ahora. ¿Vale? Ya he hecho la operación, pero aquí aún tengo posibilidades en el menú de la última operación hecha. Aún puedo añadirle, no aquí arriba, ¿vale? Estos son los parámetros iniciales, esos son los parámetros de la operación activa. ¿Vale? Por ejemplo, puedo volver a 12, puedo cambiar el ángulo para que llegue hasta el final, luego voy a nivelar eso. Podemos cambiar el centro, ya hemos visto que esta operación intenta darle la vuelta al cursor 3D, pero aún podemos manipular esas coordenadas, ¿veis? Podemos descentrar a partir de este punto, podemos descentrar el giro. ¿Veis? Desde arriba aún podemos hacer bastantes cambios. Y bueno, como esto está usando el eje X que estamos por aquí, que puede ser -1 o +1 para que el giro vaya en una dirección o en otra, pero los otros dos ejes nos sirven para doblar esa extrusión, ¿veis? Entonces podemos hacer algunas cosas un poco más orgánicas. Vale, esto lo voy a poner otra vez en 0, 0. Y vamos a colocar esto más o menos donde estaba. Hacia abajo. Sí, por ahí. Vale, ahí está. Bien, ya me sirve. Correcto. Vale. Entonces ahora lo que voy a hacer es necesito copias de este objeto en una especie de simetría radial. Si quisiera solamente 4 patas como esto, pues el modificador de mirror me sería suficiente. Pero si quiero ponerle 6, por ejemplo, que por cierto aquí a lo mejor tengo que hacer esto más fino. Algo así. Si quisiera hacer 6 en vez de 4, ¿vale? En vez de hacer una simetría en cruz, quiero hacer una simetría radial. Esta misma herramienta me va a permitir hacerlo. Hay un par de métodos para hacer ese tipo de cosas. Este que os voy a enseñar primero, pues es el que, digamos, tiene el método más destructivo y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como pro, pues estás trabajando en la malla, haciendo los cambios, digamos, en tiempo real, en vivo. Eh, pero claro, bueno, ahora lo veréis. Ahora veréis cuál es el problema con esto. ¿Vale? Que es muy sencillo, es muy rápido. Vamos a seleccionarlo todo. Y voy a hacer un spin alrededor de el centro. Por eso lo tengo descentrado realmente, porque el origen del objeto lo tengo aquí, en este puntito naranja que tenéis ahí. Bien. Ahora necesito llevar el cursor 3D al punto original. Vamos a Mesh, Snap, Cursor to World Origin. Y el cursor se va al centro. ¿Vale? Entonces, teniendo seleccionado toda la geometría, me voy otra vez a Spin. Ahora no me interesa hacer el spin en X, ¿vale? Me interesa en Z. ¿Vale?
pero quiero hacer copias, no quiero que la geometría sea una extrusión desde estas caras, quiero que sean copias. ¿Vale? Entonces activo la opción usar duplicados y 6 steps, está bien, y saco esas copias. Ahora bien, ¿cuánto necesito dar la vuelta? Pues entonces hago esta operación, pero lo voy a dejar así porque lo voy a calcular desde el menú de la última operación hecha. ¿Por qué? Pues porque me permite, aquí me permite poner expresiones aritméticas, me permite hacer operaciones matemáticas. Entonces puedo calcular cuánto desplazamiento necesito. ¿Vale? Entonces si tengo 6 copias, puedo multiplicar, puedo dividir 360 grados, que es la vuelta entera, entre 6. Vale, eso me va a ir a 60, creo, a ver. 360 entre 6. Vale, sí, 60. ¿Vale? Pero claro, 60 no es el ángulo entero que quiero. Yo quiero 5 ángulos de 60 grados. ¿Vale? O 360 grados menos 60. Cualquiera de las dos me puede servir. 360 menos 60. 300, ¿no? Vale, ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Si fuesen más copias, algo un poquito más difícil, porque claro, 6 copias y dividirlo y tal entre 360 grados, pues es relativamente sencillo. Si yo quisiera meter voy a hacerlo con números pares, porque números impares siempre quedan en unos decimales y quedan unos espacios. Con 8, por ejemplo. ¿Veis como aquí nos está haciendo bien? Pues bueno, aquí puedo meter una fórmula incluso. 360 grados menos 360 grados entre 8 me sale a 315 y aquí se ve que la disposición es la correcta. 8 patas que tienen que llegar hasta el ángulo 315. Vale, bien, ahí está. Vale. Luego vamos a modo objeto. Ahora, ¿qué problema tengo con esto? Bueno, pues que una vez que he hecho esa operación, si quiero seguir haciendo algunos cambios, en modo edición, lo que sea, lamentablemente esta operación ha sido destructiva, ha destruido, por así decirlo, mi objeto inicial y lo ha modificado, lo ha cambiado por uno nuevo, que tiene todas las patas, y que si yo quiero hacer biseles o algo por el estilo, se lo tengo que hacer a todas las patas. Entonces pierdo modularización. Vamos a hacer una cosa parecida aquí arriba, con otra técnica, con modificadores, con una técnica no destructiva. ¿Vale? Entonces voy a entrar aquí a modo edición, voy a moverlo en modo edición para dejar el centro donde está. ¿Vale? Y que no se mueva de ahí. Vale, bien. Algo así. Y vamos a hacer algo así rápido, simplemente para demostrar la técnica. Y de aquí arriba también necesitamos un poquito cerrarlo. Aquí incluso voy a utilizar el cursor 3D
y spin sin duplicados. Vamos a algo así. Extruimos. Bien, esto ya me sirve. Bien, esto ya me sirve. Bien, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero utilizar el modificador array, ¿vale?, para hacer unas cuantas copias. Ponle 6, vamos a empezar con 6, por ejemplo. Entonces sabemos que tenemos un offset relativo, que es la distancia que hay entre copias. El offset relativo es eso, relativo al tamaño del objeto que estamos duplicando. Entonces un factor de 1 en x, pues es la distancia, el ancho que tenemos. Un factor de 2 es el doble de la distancia que tenemos en el grosor del objeto. Quiere decir que aquí entre medias cabe otro objeto exactamente igual a este, ¿vale? Pero no nos interesa el offset relativo, nos interesa el offset radial que vamos a conseguir con un objeto externo, ¿vale? Este de aquí. Lo que pasa es que no tenemos ningún objeto que podamos usar todavía. Entonces lo que queremos es añadir un empty, ¿vale? ¿Dónde se va a añadir ese empty o ese objeto vacío? Donde esté el cursor 3D, ¿vale? Entonces lo suyo sería, pues bueno, a lo mejor devolver el cursor 3D al centro de la escena, añadir el empty y luego subirlo para que coincida con este circulito naranja, que es el origen de la tubería que acabo de añadir. O también, como habéis visto que tenemos un menú snap, donde podemos llevar el cursor a lo seleccionado. Entonces ya nos evitamos 2 o 3 operaciones extra, ¿no? Entonces podemos llevar ese cursor 3D al objeto que tengo seleccionado. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Entonces ahora, cuando yo vaya a añadir un empty, ¿dónde se va a colocar? Pues justo ahí. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa que objeto y objeto de empty, o bueno, o el objeto que va a utilizar las coordenadas para transformar este array, estén compartiendo, por lo menos al principio, luego ya lo podemos mover, que estén compartiendo las mismas coordenadas. Bien, vamos a añadir un empty, el que más rabia os dé. Yo prefiero, para este caso, esfera, ¿vale? Entonces se crea una esfera bastante grande. Entonces esta esfera está exactamente en el mismo lugar, ¿veis? Compartiendo el origen, que no se mueve. Ese puntito naranja es el mismo para los dos, están compartiendo coordenadas. Y la esfera, que por cierto la vamos a poner por encima de todo, que me gusta que se vean los empties por encima de todo. La esfera ahora mismo, bueno, pues tiene la misma posición que la tubería, tiene rotación en ceros y escala. Esto es importante porque esto es lo que se va a utilizar para gestionar el array de nuestra tubería. De hecho, si lo escalamos... Uy, perdón, es que aún no lo he definido, es verdad. Vale, definido. Decía que si lo escalamos, pasa esto, ¿vale? Estamos cambiando la escala del array. Si lo movemos, por eso en un principio tiene que estar en el mismo punto, luego ya se puede mover, pero claro, es que si lo movemos, esa diferencia que hay entre el origen del empty y el origen del objeto que se está duplicando, pues esa diferencia se suma a las copias, ¿vale? Pues entonces en principio tiene que estar en el centro. Vale, entonces ¿qué es lo que nos interesa de esto? Nos interesa cambiar la escala.
Primero que nada, si queréis hacer esto más pequeño, obviamente no vais a cambiar la escala del empty porque vais a modificar, si queréis quiero hacerlo más pequeño, vais a modificar el array, ¿veis? Entonces, ¿qué se puede hacer? Los empties tienen aquí en propiedades una pestaña verde donde tenemos un tamaño de visualización, que no es lo mismo que la escala. Entonces tenemos un tamaño de 1 metro, podemos hacerlo más pequeño, ¿vale? Más manejable. ¿Vale? Pero es eso, simplemente es el tamaño de visualización, no tiene nada que ver con la escala que veis, se mantiene en 1. Vale, entonces ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Em, nos interesa el giro en Z, ¿vale? Nos interesa este giro. Entonces, si son 6 copias, pues aquí realmente no estamos buscando el límite del giro. Esto es un poco diferente. Aquí lo que estamos buscando es el giro individual para cada uno de estos lados. Entonces es más fácil calcularlo, porque simplemente tenemos que dividir 360 entre el número de objetos que tenemos. ¿Vale? En este caso somos 6, 360 entre 6. ¿Vale? Ahí está. Si tuviésemos más, ponle 10. Vale, pues el empty tendría que girar 360 entre 10, pues son 36, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿vale? Es más sencillo, más manejable y luego tiene un beneficio en comparación con el método anterior, y es que este objeto sigue siendo, aunque veáis ahí 10 copias, sigue siendo un módulo. Eso quiere decir que cualquier cosa que haga yo aquí, cualquier actualización, ¿vale?, se esparce a el resto de copias. Mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer unas extrusiones. Vamos a hacer unos biseles así rápido. Algo aquí también, aquí arriba. No, aquí bisel no, aquí quiero que se marque mejor bien el corte. Vale, ya está. Vale, vamos a hacer algo así rápido. Luego puedo seguir haciendo cambios. ¿Veis? Entonces cualquier cosa que haga yo por aquí va al resto de copias. Vale, vamos a hacer el modo objeto. Vamos a poner esto en auto smooth y que le añada un modificador que nos permite tener zonas más suaves y zonas un poquito más duras. Vale, entonces claro, esto que he hecho aquí ahora, pues con el primer método no lo puedo hacer, porque todas las patas son ahora objetos o geometrías individuales. Así que lo que puedo hacer es seleccionar una de esas patas, invertir la selección, borrarla y ahora utilizar el mismo método que para la tubería de arriba, ¿vale? Bueno, pero los puedo copiar un modificador, puedo
pillar el objeto que no tiene modificador primero, seleccionar el objeto que tiene el modificador que me interesa después. Aquí aparecen los modificadores y quiero copiar el array. Copy to selected. ¿Vale? Lo va a copiar con todo y el empty, que no me interesa que utilice el empty de arriba. Ahora veréis por qué. ¿Vale? Entonces, si lo vemos desde abajo, parece que está funcionando bien, ¿verdad? O sea, sí, a ver si lo ha hecho. Ya. Pero realmente ha hecho esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque está utilizando el empty que está en la parte superior. Eso quiere decir que está añadiendo a cada una de las copias la distancia que hay entre el origen, este puntito naranja que hay aquí abajo, del origen del objeto clonado y el origen del empty que lo tenemos aquí arriba. Sí, error. ¿Qué necesitamos entonces? Pues que este objeto, las patas, tengan su propio empty. A lo mejor con el mismo, si son el mismo número de patas, pues con el mismo giro que tenga el empty original. Simplemente voy a copiarlo con mayúsculas D y lo muevo. Bueno, lo puedo poner en cualquier lugar, ahora veréis por qué. Porque puedo también copiar sus coordenadas. Podría usar, como hemos hecho antes, el cursor 3D, llevar el cursor 3D a lo seleccionado y luego una selección al cursor 3D. Pero luego también hay otra forma más fácil de copiar unas coordenadas. Simplemente tengo que coger el empty, primero el objeto al que quiero modificar y luego el objeto del que quiero copiar sus coordenadas. Entonces selecciono primero este empty, luego la pata, me voy a sus coordenadas, botón derecho, posición, que es lo que me interesa, y puedo copiar todas las coordenadas, bueno, de ese grupo de tres, ¿no? Copy all to selected, vale, ¿veis? Ya está. Ahí está copiado. Ahora solamente me hace falta decirle al modificador de array de las patas que utilice este punto en vez del de arriba. Esto es relativamente fácil, pues simplemente hay que venir aquí y en la misma, o bien le damos una X y utilizamos, o sea, borramos el empty que hay y utilizamos el cuentagotas, o lo buscamos aquí, solamente hay dos, lo buscamos en la lista, vale, arreglado. Lo que pasa es que yo quiero tantas patas, no, yo realmente querría menos patas, ¿no? Unas 6. Yo creo que con 6 es más que suficiente. ¿Vale? Ahora simplemente hay que decirle al empty de abajo que hay que dividir 360 entre el número de patas que tenemos. Ahí está. Vale, entonces ahora ya puedo editar, hacer lo que yo quiera con el módulo que está en la parte de abajo, como por ejemplo esta parte de aquí la puedo aplanar un poco, puedo meterle algo de bisel a estas zonas porque eso está muy cuadradote. Eso mejor. Me crea unos enegons, pero bueno, eso ya los arreglaré en su momento. No hay problema. Y aquí también necesito un par de biseles. Uy, no he cogido todo. Si aquí me he hecho alguna cosa rara, bueno, no importa, lo puedo... Antes del array puedo poner un mirror y lo puedo arreglar.
simplemente para saber de qué lado está. Utilizar un mirror que esté ahí en la parte superior, izquierda derecha, bisect. Vale, está bien. Y lo puedo aplicar. ¿Cuál es el que está copiando? Está copiando. Vale. Vale, ya me he hecho toda la copia. Bien. Aquí hay un Enegon que me está dando un poquito por saco por la forma. Lo puedo cortar por ahí. Y por acá también. Vamos a bajar esto, un slide. Un poco mejor. Bueno, ya volveré ahí, que me interesa lo de los cables, no tanto esto. Bien, vamos a añadir un panel. Que nos sirva de suelo. Y ahora vamos a añadir esos cables. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, bueno, habíamos estado trabajando con la curva tipo PAT, que es la más sencilla. También tenemos Bézier. La curva Bézier pues es más... podemos controlarla mejor, ¿vale? Porque tiene sus tiradores, pero creo que voy a trabajar con PAT. Vamos a colocar uno por aquí. Utilizar la herramienta Tweak para colocar estos puntos, ¿vale? Si quiero que vaya exactamente al lugar que quiero, podría utilizar el cursor 3D para pegarlo por ahí, ¿vale? Por ejemplo, lo pego ahí. Y ahora la selección. ¿Dónde está? Sí, aquí está. Selection to cursor. Ahí está. Solamente tendría que moverla un poco, ya estando ahí. Simplemente tendría que ponerlo un poquito más en el centro, pero ya sale de ahí. Siguiente punto. Vamos a dejar el cursor 3D por un lado. Y vamos a poner esto como una manguera que sale. ¿De dónde? Pues por ahora no sabemos. Puede salir de la escena. ¿Vale? Una manguera como estas. Una curva como estas. Un cable común y corriente. Lo podemos hacer. No hace falta ni que utilicemos esto como guía. La propia curva puede ser nuestra malla. ¿Vale? Simplemente hay que ir a la pestaña de curva y en resolución un poquito más, 24, que tenga una curva un poco más suave. Y en geometría vamos a ponerle un poquito de offset, perdón, de offset no, de extrude y de bisel. Son menos aquí y menos aquí. Entonces ahí tendríamos nuestro primer cable. Ahora si quisiéramos hacer un cable un poquito más más complejo, ¿vale?
que salga de algún otro lado. A lo mejor puede salir de aquí arriba. Vamos a añadir una segunda curva en path. ¿Vale? La voy a poner esta curva arriba por aquí. Voy a entrar a modo edición. Voy a también a activar las normales para saber en qué dirección va. Entonces quiero un cable, una manguera que salga de aquí, del centro. Vamos a colocar esto justo en el centro. Ahí. Y que vaya, que dé una vuelta de una manera más grande, tal vez. Extruimos más curva. Bueno, entonces esta curva va a servir de guía a otro objeto, ¿vale? Entonces esta curva, aunque veis que los puntos y la curva por aquí sigue teniendo su origen justo en el centro. Entonces vamos a necesitar un módulo que esté, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más grande. A ver, un poco más, menos me he pasado. Aplicamos la rotación y escala. Entonces, para poder ponerlo en la curva, este objeto tiene que estar en las mismas coordenadas, ¿veis? Ahí está. Entonces, este centro tiene que estar ahí en este centro, ese origen. Tienen que compartir orígenes. Bueno, pues otra vez selecciono el objeto que quiero mover, selecciono el objeto del cual quiero extraer esas coordenadas, me voy a transformación, ¿veis? Botón derecho, copy all to selected. Ahí está. Otra cosa, la curva siempre también la queremos que esté por delante para poder verlo. Y ahora la idea es primero hacer un array con este módulo y después colocarlo en curva. Entonces, como ya lo voy a hacer más rápido porque esto lo habéis visto en el vídeo anterior y en clase. Entonces, array offset en Z, 1, activamos merge, el tipo de cuenta 2, no, vamos a utilizar fit curve, que es rellenar la curva, ¿cuál? Esta, y nos genera el número de módulos que necesitamos para rellenar esa curva. Ahora hay que añadir un modificador de curva. En deformación, curva, esta misma. Y solamente nos falta decirle que en vez de X utilice Z. Vale, perfecto. Aquí a lo mejor necesitamos modificar un poquito esto para que vaya hacia arriba en un principio. En la columna auxiliar tenéis en item, cuando estáis editando la curva, tenéis las coordenadas para cada uno de esos puntos, ¿vale? Que son estos. Voy a ponerlo un poquito más recto esta zona y que empiece a dar vuelta aquí arriba. Así.
Vale. Ahora, Array nos permite, por otro lado, tener un objeto de inicio y un objeto de final. ¿Vale? Entonces yo creo que lo que voy a hacer, esto es una copia de mi módulo, ¿vale? Es una copia de mi módulo y voy a editarlo un poco para que me sirva como inicio. Lo podría poner ahí manualmente, sí que es verdad. Sería cable inicio. Y entonces el array le puedo poner, aquí tenemos cap stars, las caps son las tapas. Hay que subirlo un poco. O creo que puedo cambiar el origen. No, pero entonces no vamos a dejarlo así, porque entonces se altera el resto. No, yo creo que tendría simplemente que subir el, el primer punto de la curva. Justo. Ahí está, justo. Y entonces cualquier cosa que haga yo aquí a este módulo, que luego lo puedo esconder, lo puedo tener por ahí escondido. Bien, por ahora algo así. Bueno, entonces de esta forma, pues podéis ir avanzando en la creación de vuestro set usando los cables para crear mangueras complejas, cables bastante más normalitos, ¿vale? Para esos tipos de cable, pues simplemente con meterle un poquito de geometría a la curva es más que suficiente. Las mangueras un poquito más complejas, pues sí necesitamos em, por, lo, em, por lo menos un objeto, un módulo, ya un módulo de entrada y un módulo de salida, que yo en este caso yo se lo he puesto de salida porque pues, creo que no se va a ver. Depende de donde ponga la cámara. ¿Vale? Depende de donde ponga la cámara, pues no se va a ver esa entrada. Y este objeto lo escondemos. No lo queremos y que tampoco se renderice. Vale, bueno, pues lo dejo por ahí. Y me queda, pues eso, refinar la escena para que los cables vayan pues, a huecos donde hay paneles de control, a darle un poquito más de rollete a este set. Bueno, terminarlo. Eh, y tal vez incluso meterle algo de materiales. Vale, pues ya hemos terminado.